Para la investigación genealógica, las fuentes orales te pueden llevar a 4 o 5 generaciones atrás. Y las fuentes documentarias pueden llevarte a varias generaciones más, pero con menor certeza. Pero estas fuentes no están siempre disponibles y no lo van a estar para todas tus ramas ancestrales. En este video te vamos a enseñar cómo usar tus coincidencias genéticas para obtener más y mejor información genealógica. Hola a todos. Tu investigación genealógica va a comenzar con fuentes orales, por ejemplo tus padres, tíos, abuelos. Pero no todos tienen la fortuna de tener a sus abuelos cuando comienzan su investigación. Y aun si los abuelos están vivos, su memoria no va a estar tan clara como cuando eran más jóvenes. En el mejor de los casos, tus abuelos se van a acordar los nombres de sus abuelos. Eso equivale a 4 generaciones. Pero, ¿se van a acordar dónde y cuándo nacieron sus abuelos? Eso está más difícil. Para encontrar generaciones más allá de las 4 más recientes, vas a tener que recurrir a fuentes documentarias, como partidas de bautismo, matrimonio, defunción. Pero a veces estas fuentes no existen por diversos motivos, como guerras, incendios, etc. O si existen, a veces no se puede hacer una búsqueda en línea porque no están digitizadas. Y no se le puede dar el mismo grado de confianza a todos los documentos. Vas a encontrar información inconsistente entre ellos. Por ejemplo, los nombres y apellidos pueden ser distintos en distintos documentos. Y este problema se acentúa más mientras más retrocedes en el tiempo, cuando las reglas de ortografía no eran tan claras como son ahora. Otro ejemplo es que el año de nacimiento puede ser distinto en la partida de bautismo que lo que se deduce de la partida de defunción. De todos los documentos, las partidas de defunción son las menos confiables, porque la persona que ha fallecido ya no está para poder corregir los errores. Cuando te haces una prueba de ADN, la compañía que te la hizo te va a decir con cuáles de sus usuarios tienes coincidencias de ADN. Vas a compartir más segmentos y segmentos más largos con tus coincidencias más cercanas. No hay posibilidad de error con tus coincidencias más cercanas. Los datos de ADN son completos, no mienten y no pueden estar equivocados. Tus coincidencias pueden tener árboles genealógicos que generalmente puedes consultar. Y esos árboles podrían contener información que estás buscando sobre tus ancestros. También les puedes mandar mensajes a tus coincidencias pidiendo mayor información. Finalmente, las compañías te van a dar sugerencias sobre documentos relacionados a tus ancestros y te van a permitir buscarlos en línea. También hay plataformas que te permiten cargar los datos de ADN que recibiste de la compañía que te hizo la prueba. Y puedes encontrar en esas plataformas coincidencias con sus usuarios también. También hay otras plataformas gratis como GEDmatch y DNA Painter que te ayudan a encontrar la relación más probable con tus coincidencias. Si estás comenzando tu investigación genealógica o si ya la has comenzado, tener información genética solamente va a ayudarte. No hay consecuencias negativas a tener más información. Y la información genética no se pierde ni se degrada con el tiempo. Va a ser de uso para tus hijos y para generaciones posteriores también. Tú y tus hermanos heredan el 50% de su ADN de tu padre y el otro 50% de tu madre. Pero no es el mismo 50%. Cada uno hereda solo algunos segmentos de su padre y algunos segmentos de su madre. Por eso es importante hacerle pruebas a otros miembros de la familia, especialmente a aquellos de generaciones anteriores, como los padres, tíos, abuelos, mientras vivan. Eso te va a ayudar a determinar por cuál de tus ramas ancestrales estás relacionado a alguna coincidencia. Si estás considerando hacerte una prueba de ADN, mire el video arriba a la derecha que compara Ancestry y MyHeritage,
todas las compañías más grandes para investigación genealógica. Eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Gracias por su apoyo. Dejen sus preguntas y comentarios, den un like, presionen el botón a la derecha para suscribirse al canal y hasta la próxima.